Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Tengan todos un feliz lunes, bueno, de comienzo aquí con nuestro programa, con nuestras secciones acostumbradas a través de la televisora del Táchira. Fidel, bienvenido, buen lunes. ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Bien, como normal. Digamos, tranquilo. ¿Cómo están ustedes, amigos? Esperamos que muy bien, es nuestro deseo, y vamos a dar inicio inmediatamente con nuestro programa. Como acostumbramos los lunes, tenemos la noticia económica más importante de la semana, y sin lugar a dudas, la noticia más importante ha sido la pérdida de valor económico, de poder adquisitivo del salario del venezolano, puesto que según expertos en el área, el salario mínimo del venezolano ha perdido entre el 85 y el 100% de su valor en estos 2 meses que tiene de vida el nuevo sueldo con el bolívar soberano. Ay, Dios mío, sí, cálculos que se han hecho en Ecoanalítica y que los dio a conocer el director Alejandro Grisanti. 85% ha perdido de poder de compra este nuevo bolívar, el bolívar soberano. Tras 2 meses de y del aumento del salario, solamente se puede comprar actualmente una sexta parte de lo que se podía comprar con esos 1.800 bolívares soberanos en agosto pasado. El gobierno, mientras tanto, persista con los aumentos por decreto salarial, mientras no combata estructural, seria y conscientemente el flagelo de la hiperinflación. Cada día estaremos, te digo, con menor capacidad de compra, porque el bolívar realmente, la hiperinflación ha atomizado el nuevo bolívar. Puedes tener muchísimo dinero, mientras más dinero tengas tú, yo o ustedes, señores, amigos televidentes, cada día estaremos más limpios, diciéndolo de una forma coloquial. Sí, porque estamos hablando de dinero... Y más pobres, ¿no? Claro, estamos hablando de dinero nominal, claro, frente a una situación, claro, en donde no se está controlando la inflación. Entonces los, claro, precios escalan a velocidades mucho mayores que a las que puedan escalar los ingresos o los sueldos. Y por eso se usan frases como que los precios van en Ferrari mientras los sueldos o los ingresos, sus incrementos, van en bicicleta y en subida encima, o sea, con un esfuerzo importante. Lo cierto es que en lo que va de la administración Maduro en el gobierno han ocurrido 24 incrementos salariales que han hecho subir los sueldos 35 veces más en lo referente. Sin embargo, los precios han escalado a niveles mucho más altos. Por eso estamos hablando de esta noticia, de que el salario mínimo del venezolano, este último incremento a 1.980 bolívares soberanos, incluyendo cestatique, el sueldo integral, ha sido destruido, absorbido por la inflación ya prácticamente en su totalidad. De manera que no puede más que esperarse efectivamente que haya otro decreto, otro anuncio de aumento salarial, y los expertos están calculando que el nuevo aumento salarial estaría en torno a los 730%, el incremento, Darcy. Estaríamos hablando de que el nuevo sueldo mínimo que se decrete estaría rondando los 6-7 mil bolívares soberanos. No, pero ese nuevo aumento, eso no va... Y tendrá eso vialidad. No, por supuesto que no, y no va a solucionar para no lo nada soluciona nuestro problema del bolsillo, porque era lo que yo decía, podemos tener cada vez más dinero, pero mientras más dinero tengamos, cada vez somos más pobres, porque estamos atrapados en una espiral que va pareciera ser al más infinito, una espiral hiperinflacionaria. Y en tanto el gobierno pues realmente no ataque de frente los controles de cambio, ese hostigamiento al sector privado, mientras no haya dinero por parte de los mercados internacionales, el bolsillo nuestro cada vez va a estar más afectado, más empobrecido, claro, condenado a vivir en la miseria. Claro, porque realmente esta es una economía que de la miseria de la economía se pasó a la economía de la miseria. Y porque efectivamente la inflación, y eso está demostrado en todas partes del mundo, es una realidad. La inflación es una fábrica de pobreza y de miseria. Por supuesto. Es la fábrica más eficaz en ese sentido. Es así, eso lo dijo un premio Nobel de Economía, Paul Samuelson. En la medida en que aumenten los precios, cada vez seremos más pobres. Terriblemente. 85% que ha disminuido el poder de compra del bolívar soberano, pero como dijo Fidel, estos son los cálculos de Ecoanalítica.
pero otras encuestadoras, Data Análisis, Econométrica, inclusive la Asamblea Nacional, en el control que lleva y en la medición de los precios mensualmente, hablan de 90 y de más de 100%, y eso lo ve uno todos los días, David. Claro, si estamos ya rondando tasas de inflación intermensual de alrededor del 200% mensualmente de inflación. Y no hemos registrado todavía la de octubre, noviembre y diciembre, que siempre los 3 últimos meses de año son los más fuertes. Vamos a una reflexión. Bueno, haga usted una abstracción, por un momento, de que hay partidos aquí en Venezuela, hay un gobierno, unas oposiciones, y solo observe la espectral realidad social y económica de Venezuela y de Táchira. Esa espectralidad, déjeme decírselo, no es obra de espíritus burlones o de fantasmas malignos emanados de las entrañas del infierno, sino de seres humanos que bajo el disfraz, o si se quiere, bajo el rol de políticos, han logrado reducir extremadamente el comercio, la producción, el transporte, las plazas públicas, los servicios, las telecomunicaciones, el efectivo, las almas y vivientes, etcétera, a lo que usted ve y sufre cada día. ¿Y todo por qué? Por la insípida razón de que tales seres humanos, que aquí en el país se les llama políticos, bueno, ellos no tienen esa insípida razón de que aquí en el país se les llama por extensión de conceptos políticos por causas que nada más importan para ellos. Se enojaron y más nunca se vuelven a hablar. Que un vecino no le hable a otro vecino, por ejemplo, eso no afecta para nada a estos dos vecinos, pero personas que ejercen diferentes cargos públicos, desde el presidente hasta los diputados, pasando por los gobernadores y alcaldes, no se hablen entre sí, ignorándose por completo, pues eso sí es doloroso porque afecta, de hecho, como acontece, afecta a todo el país. ¿Y por qué? Porque somos nosotros los que, como personas, como agentes económicos, padecemos esta falta de seriedad por parte de los políticos que hemos tenido, y como lo dije yo el viernes pasado, lamentablemente ni el gobierno da confianza y mucho menos no inspira confianza, y la oposición tampoco es confiable, Fidel. Lamentablemente, muy tristes, y que no tomen una actitud de seriedad, que se quiten el habla, que no se traten más, que vivan en ese contraataque, es... ¿cómo denominarlo? Cuando es el padeciente. Hay personalidades del ámbito moral venezolano y extranjero muy importantes que le están pidiendo al liderazgo venezolano, no importa el color que tenga, le están pidiendo seriedad en nombre del beneficio de la población. Seriedad en sus posiciones, en sus actuaciones. Es así. Y responsabilidad, por supuesto. Por supuesto. Y con esta reflexión nosotros vamos a cumplir una pausa y ya regresaremos con más de Un Mundo de Economía. No se aparten, por favor. Bien, amigos, seguimos con más de Un Mundo de Economía. A continuación vamos a nuestro segmento del Diccionario Económico y Social. Y hoy, en semana de Halloween, aun cuando hoy no es Halloween, es pasado mañana, pues nosotros traemos un término para, digamos, manejarlo en ese contexto. Vamos a hablar del horror económico, porque existe el horror económico. Por supuesto que sí, ese es el término que hemos traído para el Diccionario Económico y Social. Vamos a esta sección. ¿Cuál es el término? Repito, el horror económico. Es el constructo que le sirve a determinados economistas críticos del statu quo capitalista para dar a entender no solo la desestructuración compleja del llamado mercado de trabajo, sino de la imposibilidad del propio proceso del trabajo o de labor de satisfacer espiritual, estética e intelectualmente a quienes viven o experimentan la naturaleza destructiva de jornadas laborales adscritas al rigor de un modo de producción altamente deshumanizado, porque lo mercantil está muy por encima de las necesidades ontocreativas del hombre. Esto de enfrentarse a una realidad laboral devastadora de lo estrictamente humano solo es un papel del horror económico.
El horror económico se intensifica en su poder aniquilador habida cuenta de que siendo el trabajo despojado de una opción humanística enriquecedora se ha convertido en un ordinario medio obligatorio para sobrevivir, en una ordinaria obligación de trabajar y la necesidad de deambular por los lances de las incertidumbres de las escasas ofertas laborales no roza ni siquiera como una remota posibilidad a aquellos miembros de la sociedad que por pertenecer a las altas élites socioeconómicamente privilegiadas tienen sus vidas hechas incluso antes de haber nacido. El fenómeno del hecho económico es localizable en una sociedad o en cualquier sociedad donde haya la diferencia estructural de las clases sociales, como así lo hizo notar la socióloga francesa Viviane Forrester en 1996 en su país, Francia. Pero en mundos, específicamente en mundos como aquí el mundo venezolano, donde está muy marcado, muy agrietado por las vastas diferencias de clase social, el horror económico, esta horripilancia, determina y que las personas que viven en ella, por ese statu quo establecido, no tienen un acceso mínimo a lo que son los consumos, a los bienes para satisfacer sus necesidades básicas, ni tampoco para los bienes de consumo, de esparcimiento, de recreación secundarios, porque se les hace tan imposible por la horripilancia, por esta aseveración planteada por el horror económico, que por cierto es una obra de Viviane Forrester, repito, en 1996 la publicó esta socióloga francesa, donde determina y explica y pone a pensar que la primera pregunta inicial que uno debe hacerse es ¿con qué se cuenta para ganarse el derecho a vivir? Eso es parte del horror económico. Eso es así, sencillo. Todos enfrentamos el horror económico permanentemente en una sociedad, en una humanidad en la que la necesidad de trabajar es algo vital, porque es la fuente del ingreso económico con el cual los seres humanos podemos sufragar la sustentación de nuestras propias vidas. Eso nos enfrenta entonces a un sistema establecido en el cual todos tenemos que insertarnos de una forma u otra para poder trabajar y poder vivir, enfrentándose entonces con los problemas tradicionales que tiene el sistema económico: escasez de trabajo, de fuentes de trabajo, de niveles de ingreso apropiados, del comportamiento de los precios. Y si a ese horrorus economicus le agregamos la hiperinflación que vive Venezuela, bueno, esto es un manicomio de terror. Por eso te digo, una película. Este horror económico se da en todo el mundo, pero en el mundo aquí venezolano, aquí caso en este país, Dios mío, tendremos que ir a hacer una entrega, un programa con este tema. Si Stephen King fuese venezolano y viviera esto, no me imagino las novelas que estuviese escribiendo. Vamos a hacer un corto comercial para regresar con ustedes y continuar con Táchira y su economía en un plan no tan horroroso. Ya venimos. Bueno, amigos, y seguimos con más de Un Mundo de Economía. Vamos ahora a Táchira y su economía. De nuevo, la escasez de las carnes aquí en nuestro estado, en nuestra ciudad, preocupa sobremanera a los consumidores y no es para menos, Fidel. Sí, así es, y no solamente el tema de la escasez, sino también el tema de los precios. Como ustedes recordarán, hace un mes, el 26 de septiembre, Confagán, Confederación Nacional de Ganaderos, y el Gobierno Nacional llegaron a un acuerdo para establecer el precio de la carne en 40 bolívares para el productor, bolívares soberanos, y 90 bolívares al precio al consumidor. Eso, en el plazo del tiempo, por supuesto, dejó el precio de la carne muy por debajo de los costos de producción y conllevó, por supuesto, entonces a que el producto desapareciera de los anaqueles, para reaparecer posteriormente, después de que ya no tengamos, digamos, esa escasez, reaparecer, pero con unos precios muy por encima de lo estipulado. Y es que esa situación la generan una cantidad de factores,
como escasez de producto, escasez de ganado, dificultades para movilizar los animales, el que ese precio se estableció en base solamente a costos de producción del ganadero en finca, pero no considera en absoluto la cantidad de elementos que participan en todo el proceso de distribución para que la carne finalmente llegue a la nevera de cada uno de nosotros. Y entonces todo eso pues ha conllevado a una situación delicada en donde el rubro escasea. Y esto, por supuesto, nos conduce a hacer una reflexión necesaria que tiene que pensarse en esta materia que estamos hablando. Hablar de carnes, sí señor, al hablar de carnes, si el precio final del producto no cubre los costos de toda la cadena de producción y comercialización, se generan graves distorsiones en el mercado que dejan al producto fuera del mismo, pues todo miembro de la cadena que sea forzado a trabajar a pérdida simplemente se sustraerá del mismo, con lo que se paraliza el sector y el producto desaparece de los anaqueles. Y esto es precisamente lo que ha estado ocurriendo con el rubro cárnico regional y nacional. El precio acordado de las carnes se basó únicamente en el precio final del producto, sin detenerse a considerar, como comentábamos, los costos de producción, el transporte, la cadena de frío y los márgenes de comercialización de las cadenas, mayoristas, distribuidores, detallistas. Además, esto ha provocado que los productores agropecuarios, a su vez, pierdan inclusive la capacidad para reponer el ganado. El tema, obviamente, no es generar y ofrecer un producto barato, ni hablar de abastecimiento simplemente, sino que también debe generarse la capacidad de reposición para que la cadena de comercialización no se rompa. Es decir, que en el mediano y corto plazo siempre haya suministro de carnes. ¿Por qué? Si el ganadero no tiene la capacidad de reponer lo que manda al matadero, o sea, sus animales, en el corto plazo el mercado venezolano podría estar sufriendo de un problema estructural de escasez, ya no debido a un tema de precios, de que no se cubren los costos, sino que simplemente no hay animales para el sacrificio. ¿Será que ya estamos ahí, Darcy? Pues yo no sé, porque es el mismo padecimiento que tiene, el mismo problema que enfrenta el sector agropecuario, la producción de verduras, de hortalizas, y entonces cómo van a quedar nuestros alimentos, muchísimo de Azogata, de Fedenaga, de, bueno, ¿y cómo queda la escasez de alimentos, que cada vez es mayor? Claro, y esto es producto de que se toman decisiones sin considerar a quienes producen y a quienes conocen del mercado. Las decisiones entonces las toma gente que está sumida en la ignorancia. Y ahí está el resultado. Bueno, amigos, concluimos nuestro programa por el día de hoy con estos comentarios y los invitamos, por supuesto, a que estén con nosotros mañana en un punto candente de economía, que vamos a hablar de algo bien candente. Así es. Bien, amigos, ya saben que cada vez más la economía adquiere mayor relevancia y protagonismo como principio y conocimiento en nuestras vidas prácticas. Que tengan un feliz lunes, buen provecho, feliz tarde.